Entonces comencemos con esta clase que no es la 8, es la 14 ya, atrasados con los apuntes. Y la clase pasada habíamos terminado de ver que la Sirius 32, Sirius 34, MS-3132, MS-3134, estas dos últimas versiones en Siemens y Continental, que son las dos marcas. Si bien en el apunte figura el procedimiento para hacer la emulación con un emulador chino o el polaco, el Julie, también teníamos archivos en las memorias 29F, porque sí teníamos que usar el archivo correcto. Y eso está en la base de datos. Computadoras más viejas, por ejemplo la Zafir de Twingo, había dos versiones, de 55 y de 35 pines. El procedimiento es el mismo, tengo varias formas de hacerlo, ¿sí? La desimmovilización, y acá explica uno de ellos, ¿no? Dice abrir la central y colocar en el pin 22 de la memoria EEPROM o el pin 2 del micro TMS374 a masa, alimentar la central con positivo y negativo, colocar en el vehículo y accionar el contacto por 10 segundos. Retirar la alimentación y quitarle el pin de masa, y ese procedimiento ya estaría la EQ desinmovilizada. Bien, ese es un método que a veces funciona y a veces no funciona. De darle más al pin 22 de la memoria EEPROM. ¿Cómo estás, Patricio? Entonces, hay que acceder a la memoria. Ahí te muestra en amarillo dónde es que está, y el pin 22 es el que está contra el borde contrario donde está el conector, o sea, en la parte superior de la foto. Entonces, ahí es con ese pin a masa, la mayoría de estas compus se desbloquean. Pero fíjense que en el dibujo donde está la EEPROM figura, corran la pantalla de la ventana del video para que vean la EEPROM esta blanca que está acá, ¿sí? Ahí dice que el pin 22 señal del generador. Yo con un generador de pulsos para probar inyectores que tienen dos cables y uno de esos cables son los pulsos de masa. Si yo uso un generador, pongo en contacto, ¿no? Y le doy con el generador de pulsos de inyectores, pulsos de masa, no el positivo, al pin 22, mientras a la EQ le estoy dando RPM, masa y alimentación, también se desinmoviliza. Estas son las típicas desinmovilizaciones que se pueden hacer incluso sin nada. Otro de los procedimientos será lo que se llama peinarla. Peinarla significa que yo voy a agarrar un cable de masa y lo voy a pasar. Voy a hacer algo así, a ver. Supongamos que fuera esta la memoria. Y yo lo que voy a hacer con el cable de masa es pasarlo en toda esa tira que dice donde está el pin 22, hacer este trabajo. Yo lo que voy a hacer es desconectar la fuente porque voy a hacer lío. Está, no pasa nada porque no está puesta masa, nada, pero por las dudas. Entonces, esto es peinarla. ¿Está? Como si estuvieras prendiendo un fósforo. Bueno, eso significa peinar. En la Zafir de 35 pines y 55 pines de Twingo. Y en la Fenix 5, que vinieron en Laguna, Megan 1 Fase 1, Scenic, Clio, en todas esas versiones, que son todas así siliconadas, con ese pegamento que recubre todo el circuito electrónico, hay que acceder a la memoria y hacer ese procedimiento. Hay otros procedimientos también, con otro tipo de aparatos, como por ejemplo el TMS decoder, que algo creo que habíamos hablado. Este TMS374 decoder, ¿sí? un minuto, o sea, le damos al pin S22, le ponemos el cable que dice S de señal, ¿sí? Le damos más alimentación al aparatito, más alimentación a la EQ. Acá abajo te dice cuáles son las masas y positivos que tenés que poner. Y apretás el botón este y soltás, y durante un minuto va a dar todo un tren de pulsos que van a ir aumentando en frecuencia. Creo que va desde los 50 Hz hasta los 5000.
y dándole esos pulsos de masa a ese pin de esa memoria, que en realidad no estás trabajando sobre la memoria, estás trabajando... mal, Germán, bueno, pasa. A mí me ha pasado muchas veces. Tengo muchísimas máquinas Fenix 5 acá que fui haciendo recambio porque están muy dañadas el circuito, es muy frágil. Encima, claro, está re pegado. Denme un minuto que voy a buscar una, aunque sea una Fenix 5. A ver si tengo arriba alguna para mostrarles el procedimiento de cómo trabajar con eso para que no se rompan. Bueno, no encontré ninguna que esté toda cerrada, pero bueno, nos va a servir igual. Disculpen la tardanza, pero ahora tenemos el depósito de compus muertas un poco más lejos. A ver, con mucho cuidado corremos esto. Y vamos a ver estas máquinas. Bueno, herramientas necesarias. Diferentes formas, ¿no? Estas ya están sacadas. Primero, cortar la silicona. Con cúter, sin filo en la punta, ¿sí? Porque voy a tener que cavar hasta donde está el circuito. Yo acá voy a ir al micro, por ejemplo, que a veces para saber dónde está la memoria, bueno, acá ya más o menos lo saben, ¿no? Dónde está ubicada. Podemos decir que un dedo de acá y un dedo de acá y ahí está el borde de la memoria. Entonces, el micro está en esta zona, que si lo pones medio así de costado vas a ver que está un poquito hundido, un poquito salido. Entonces el micro estaría acá. Entonces, primero lo puedes marcar, si quieres lo puedes marcar con un marcador. Hay métodos que no hace falta abrirla, pero necesitas un aparatito, que si hablamos con el EQ decoder. ¿Sí? Primero no llego hasta el fondo y después lo puedo ir haciendo en diagonal.
No llego al fondo, voy a ir sacando de a poco. Y ahora lo voy haciendo perpendicular a lo que lo hacía antes. Y ahora al revés. Entonces aquí van a ir saliendo los pedazos. Vamos a darle un poco de rapidez. Sin llegar a lastimarlo, ¿no? Acuérdense, sin punta. Porque si tiene punta, olvídense que quede entero esto. Hay que hacerlo más despacito, pero yo no quiero perder tiempo, ¿sí? Hay un producto que te lo afloja un poco, que es el tolol. Lo tenés que dejar unos 20 minutos sacar y te lo afloja un poquito. Esto te ayuda a sacarlo mejor. Pero no lo afloja del todo. Entonces de esa manera vas a ir llegando hasta donde está el micro. Primero la parte de arriba, como para ir encontrando los bordes. Yo lo que suelo usar, ¿saben qué es para remover esto? Un palito de sushi. Porque si le dan con algo metálico, van a lastimar al componente o al circuito. Pero tienen que buscar siempre un material que sea más liviano que el que está, que querés remover. Aquí vamos a ver si tenemos algún palito o algo. Que debería haber. A ver. Denme un segundo más. También puede ser plástico. Esto de la mudanza hace que no encuentre nada. Pero estamos encontrando algunas cosas que las podemos usar igual. Bueno, palito de sushi acá no tenemos. Pero vamos con otras cosas. A ver. Por ejemplo. De una virome. ¿Está? Mucho cuidado de no hacer mucha presión sobre las patas. Estoy en el microprocesador, que es lo más frágil, ¿no? También puedo darle con la parte trasera un cepillo de dientes, que es el que usamos para ponerle un poco de thinner a las placas cuando hay que sacar la laca. Todo casero. Entonces ahí ya estamos accediendo al microprocesador, por ejemplo. No hace falta acceder al microprocesador, hay que acceder a la memoria. Es menos peligroso. Pero yo ahí ya estoy cerca del micro. En este caso, ahí puedo acceder a las patas incluso. Puedo ir un poco más abajo, ya con más cuidado. Hay que ser menos cuidadoso en el caso de la memoria, pero siempre con cuidado. Si consiguen tolol,
20 minutos lo dejan aplicando y esto sale un poco más fácil. ¿Sí? Es como que lo afloja, lo hace más maleable incluso. Y el problema es cuando llegamos al circuito. ¿Está? En el micro tiene como un pegamento flojo, ¿sí? Para recubrir las patas. Es como un gel un poco más duro todavía, pero con esto se remueve sin problema. O plástico o de madera, nunca metálico, ¿sí? Y así vamos accediendo. Yo estoy en realidad, no hace falta hacer todo esto. El tema es que hay varios métodos, ¿sí? También sale bien con el quita esmalte. Eso es acetona. Bien, buenísimo. Sí, porque ya te digo, el tema de Tolbol, que es tolueno, no. Y el tema del plástico también es para justamente llegar al circuito y no dañarlo, ¿sí? Ojo con los componentes electrónicos, pero puedo limpiar bien la placa. Yo lo único que tengo que hacer es acceder a la tira esa de pines, porque tengo que ir al pin 22. O sea, esto viene así. Tengo el pin número 1 acá, en este lado. Vamos a señalar con algo más chico. Y da toda la vuelta y el pin 22 está acá. Entonces, de la parte de abajo, contraria al conector, el pin 22 será el segundo, el tercero, como mostraba la foto. Y yo simplemente hago un agujero en este lado, ¿sí? Y a ese pin le puedo dar pulsos de masa con un generador de pulsos de inyectores, le puedo dar masa permanente, poner 10 segundos en contacto y sacar, que a veces funciona y a veces no. Y si no, el tema de peinar. De peinar sería, como te dije antes, agarrar un cable con una aguja o algo bien finito y darle así como pasarle con masa. Que vamos a sacar las agujas. Agujas, cualquier cosa sirve. Te va a servir. Amasa. Si quieres puedes hacerlo con una lamparita masa, cosa de no darle masa directo. El único pin que tiene 5 voltios, que, o sea que si lo tocas con la masa, cuando la computadora por supuesto tiene que estar alimentada desde los conectores y con su correspondiente masa. Si vos tocas creo que el pin número 1 o el 32, que es el de al lado, ahí es donde haces el corto. Ahí no hay que tocar, es acá. Peinar es hacer esto. Esto ya tiene un zócalo, porque estas computadoras Phoenix 5, Zafir, a veces son fáciles de desinmovilizar y a veces, depende del día, se ponen difíciles. Entonces, cuando no funciona, mira vos, con la que no funciona, no llega a funcionar ese método, el otro método es con una clock, que yo les pasé los archivos al principio de todo. ¿Sí? O sea, tengo que soldar la memoria, que es ahí donde se rompe. Casi todas las EQs, la mayoría de las que me vinieron para reparar, es porque dañaron el circuito impreso. ¿Está? Esta es una de ellas. Fíjense que hay una reparación donde le agregaron un pequeño cablecito que no sé si va ahí, tendría que ver. Aquí. Ahí se vio. Que no sé si va ahí, si esa realmente es la masa de ahí. ¿Sí? Entonces, en este caso, habría que ver si va ahí primero. Y ojo con el cúter, de cortar todas las pistas que están acá. Está lleno de pistas. Y la clock lo que se hace es desoldar la memoria original, que la tenés que limpiar bien. Lo que puedes usar son esos cepillitos de alambre chiquitos para tratar de barrer el resto de silicona que queda entre las patas de la memoria. Y una vez que tenemos eso, ¿sí? Podemos usar el TMS decoder al pin 22, ¿sí? O sea, si uso la clock un minuto, contacto, saco la clock, vuelvo a poner la original y ya está, a probar. Si no, si está original, sin desoldar ni nada,
que ya te digo, no tengo ninguna máquina que esté impecable de estas. En ese caso va a haber que tocar esa patita con el generador de pulso de inyectores, y te conviene darle RPM con el generador Canwell o cualquiera que tengas, y monitorear con una punta lógica la salida de un inyector. Entonces vos vas tocando y vas viendo si estella el LED del inyector. En un momento el LED del inyector empieza a titilar, diciendo que está dando pulsos porque está recibiendo RPM. Sacarle todas las alimentaciones, volvéselas a dar y fíjate si sigue. Porque a veces cuando sacas contacto otra vez se vuelve a bloquear. La clock no falla nunca. Entonces el método preferido siempre era la clock. Y este método fallaba y en algún momento podías, ¿sí? Hacer que se borre la memoria. Que si tengo un programador, un GQ, un Mini Pro, la vuelvo a programar y ya está, no pasa nada. Pero la EQ se queda muerta, no se conecta más el escáner, no hace más nada. Es raro que se muera el micro, pero este método de peinarla así, que es el método caníbal, ¿sí? Yo lo llamo el método caníbal, a veces te lo deja bloqueada. Entonces tenés que sacar la memoria igual, verificar si no se borró un sector o si está modificado con respecto al original, y volver a programarla, a ver si se conecta al escáner, y después sacarla. Ya que la sacamos, ponemos un zocalito de estos y ponemos la clock y ya está. La ventaja del EQ decoder es que no necesitamos abrirla. El EQ decoder, para la de Twingo, para esta también, Fenix 5, Laguna, Megane, Clio, Kangoo, de este tipo de compus vas a encontrar. Incluso yo tenía una Coupe Hyundai FX y venía con una Fenix 5.2, una como esta, pero que maneja los electros, un poco más grande. Sin inmóviles. Entonces acá lo que vas a hacer es buscar las masas alimentaciones en el esquema, le vas a dar las masas alimentaciones, le vas a dar masa de alimentación al equipo, ¿sí? A esto que ya lo vimos, y el cable verde, el cable amarillo es el que le va a dar contacto, ¿sí? ¿Y ahora qué pasó? Ah, el gallo. Y el cable verde es el que va al del inmovilizador, que es el 35 en la Fenix 5 2 litros y el 37 en la Fenix 5 1.6. Y acá lo único que hago es conectarlo a batería, ¿sí? A una fuente, y darle durante... A ver si llego a la fuente. Llegamos. Fijemos que esté en la tensión correcta. Y conectemos. Creo que no andaba este generador. Lo presté y no anduvo más, me dijeron. Si lo tengo que revisar, parece que sí. Sí, ya está. Entonces apretás donde dice Start y acá empieza a dar todo un destello. Vos escuchás que pone contacto, ¿sí? Saca contacto, pone contacto, le manda un tren de pulso, saca contacto y prueba con todos los trenes de pulso hasta que uno coincide con el de desbloqueo. Y una vez que una EQ de esta recibe la señal de desbloqueo, ya no se vuelve a bloquear, salvo que esté conectado al inmovilizador, que la vuelve a bloquear cuando sacas contacto. Entonces de esa manera las Fenix 5 se podían desinmovilizar. Fíjate que no tenés que ingresar a la parte de la memoria y lo haces con un aparatito que se llama el codecoder, que hoy no sé si tiene mucho sentido, salvo que tengas muchos autos Megane, Clio de aquella época. Si esto nació en el año 97, habrá nacido y llegó hasta el 2003 más o menos. No, menos, perdón. 2001 habrá sido. Puede ser alguna Kangoo hasta el 2003. Y solo sirve para eso. Y claro, la memoria lo que tiene es que viene muy, muy pegada. Entonces, y aparte que está disipando prácticamente en el aluminio. Esta es de Laguna, con motor Volvo, ¿sí? Entonces yo con la pistola de aire caliente, esa Black & Decker, la naranja, primero caliento bien la carcasa, cosa después cuando yo le dé con el soldador de aire caliente, ¿sí? Le cueste menos despegar.
Sino la otra es desarmarla toda, pasar el cúter todo acá alrededor, ponerle el tolol, sacar los tornillos y sale toda la placa y es más fácil de soldarla, ya que no disipa tanto. Ya no está en contacto metálico con esto, pero le transfiere un poco de frío y por lo tanto la soldadura la hace ineficiente. Bueno, perfecto. Estos serían las Fenix 5. Método 1, el tema de darle más a un pin. Durante 10 segundos, ¿sí? Sacarle contacto y ver qué pasó. El otro es darle tren de pulsos con el generador de pulsos. Pulsos de masa. No se le ocurra dar pulsos positivos porque hay un mato al micro. ¿Sí? El generador tiene que ser para probar inyectores y fíjate con una punta lógica de los dos cables que tiene el probador de inyectores, cuál es el de los pulsos de masa. No te vayas a equivocar con el otro conector. Otra es el EQ decoder. Y por último el TMS decoder, que es el que mostraba el apunte, que es algo parecido a este, nada más que este puede tardar 4 horas. Va a tardar lo que tenga que tardar, porque tiene que mandar todos los trenes de pulsos posibles. Y por ahí está 4 horas, lo dejas andando y te vas. Porque nunca te va a avisar en el momento que la desbloqueó. Lo único que va a hacer es mandarle todas las combinaciones de pulsos posibles y una de esas va a corresponder al desbloqueo. Que puede ser la primera, la número 100, la número 1000, la número 5000, la número 20000 de las puestas en contacto que le puso. Y el tema sencillo porque en realidad más alimentación, la señal se la pones al pin 22 o 23 dependiendo de la memoria. Le das más alimentación al ECU, apretas esto y durante ese lapso de tiempo de 1 minuto nomás va a estar dándole los pulsos a este que va a hacer que el micro borre su sector de memoria interna y por lo tanto se virginice. El proceso es virginización, que estas compus virgen permiten el arranque de motor. Bien. Hay un temita con estas máquinas, que pasa con otras también, que a veces desinmovilizadas, porque la mayoría de estas por ellas están desinmovilizadas, se vuelven a bloquear. O sea, vuelven a aparecer con inmovilizador activo. Lo normal es que te tire la luz de cheque en el tablero. O sea, cuando esté inmovilizada, pones contacto y la luz de check de inyección y el inmovilizador por allá ni está en el auto. Así que el LED rojo del inmovilizador por ella no prende. Pero la luz de inyección, la amarilla, la del rulito, la del motor con el rayito, esa sí titila rápido y está diciendo que está bloqueada. Si estás con el escáner, en flujo de datos te va a decir que el inmovilizador está activo y el arranque no está permitido. Y sin embargo había estado desinmovilizada, ni está acá el pin de conexión cortado, no está ni la central de inmovilizador en el auto. ¿Cómo se puede inmovilizar? Interferencia del secundario de encendido. Mucho campo magnético puede hacer que en algún momento en el programa de funcionamiento coincida esa interferencia con un tren de pulsos que haga que el micro llene su sector de memoria donde iría el código de emparejamiento de basura. O sea, datos aleatorios, ceros y unos en cualquier lugar. Porque la ECU cuando es virgen, el micro está su sector de memoria interna, donde guarda datos como por esto el código, como por ejemplo esto el código de sincronismo, código de emparejamiento entre la ECU y el INMO, ¿sí? Lo guarda ahí y queda almacenado siempre. Ya después no se puede modificar, salvo que use la clock o use uno de estos procedimientos. Pero una interferencia externa por mal mantenimiento del sistema de encendido, que es el peor enemigo de estas compus, le puedo llenar de datos aleatorios. Entonces figura como si tuviera un código de emparejamiento y está esperando la señal de desbloqueo. Y nunca le va a llegar porque ya está desinmovilizada, está cortado el cable y está todo y se vuelve a inmovilizar de vuelta. Entonces hay que hacer el proceso de vuelta y bueno, y solucionar el problema que generó que la ECU se bloquee. Siempre verifiquen que entre el escáner, porque a veces lo que se borra es parte de la memoria, a veces se daña. Sí, son fabricantes que las memorias en aquella época le daban 10 años de garantía de que los datos se iban a mantener inalterables. ¿Sí? O te decía que yo, 1.000.000 de ciclos. Ciclos es poner contacto, ejecutar todos los programas, sacar contacto. ¿Está?
Y después de los 10 años ya no hay garantía, por supuesto. Y estos autos son si dijimos que son del 98 al 2001, tienen 19 años, el más joven. Los cables que cortamos son 35 para el 2 litros, ¿sí? Las compus estas tienen una numeración acá, que si empieza con S113, son motores 2 litros, debajo de la palabra Siemens. Si empiezan con S115, son 1.6. En las 115, que son los 1.6, se corta el pin 37. Y en la que dice 113, que son los motores 2 litros, se corta el pin 35. ¿Sí? Todo esto, antes de hacer cualquiera de los procesos, hay que cortar el cable ese. Después te va a quedar titilando, supongamos que el auto estaba impecable, nadie lo había tocado, se inmovilizó. El cliente no quiere poner otra llave porque ya le pasó varias veces, quiere que se lo desbloquee. Bueno, se lo desbloqueamos. Cuando hace el procedimiento, cortas antes el pin 35 en la cilindrada del vehículo, tipo DQ. Está hablando de Fenix 5, ya no más del Zafir. Y vamos a hacer el procedimiento. El auto ya va a arrancar, pero la luz de INMO, el de rojo por parte del inmovilizador, va a titilar. Y en algunos de estos autos, en Megane y en Scenic, es una UCH. No puedo desconectar la UCH porque maneja limpia parabrisas, lava parabrisas, giro, baliza, etc. Entonces no lo puedo desconectar a la UCH. Puedo cortar el cable de comunicación con el tablero para que no lo maneje. Y el escáner tiene una función también para deshabilitar la función antiarranque. Que deshabilitar la función antiarranque no significa que estás desinmovilizando, sino que estás haciendo que la UCH deje su función de inmovilizador para ese auto. O sea, ya no va a interrogar la llave, ya no va a reinterrogar la EQ, ya no va a prender la luz de check, la luz de INMO, perdón. ¿Se entendió? Es correcto. Perfecto. Son sistemas viejitos, pero todavía pueden aparecer. Hay mucha cantidad de estos autos, ¿sí? Y tenemos que hacer esos 4 posibles procedimientos. 5, ¿sí? TMS decoder, que ya es viejito. EQ decoder, que también es viejito. Este va a servir para otras marcas, para algunos Peugeot también. ¿Sí? Uno ejemplo, después lo vamos a ver. Y este solamente es para Renault. Que tiene 4 modos, porque hay diferentes tipos de compu, pero no en todas. O sea, en algunas, o sea, la Fenix 5, vos le haces el procedimiento y ya queda desbloqueada. Pero si le haces el procedimiento a una Sirius 32, que digamos, en el papel te dice que la Sirius 32 también la hace, te hace una desinmovilización temporal para un arranque, pero no te la deja desinmovilizada. O sea, la EQ se vuelve a bloquear sola cuando sacas contacto. No es que sacas contacto y la central de inmovilizador la vuelve a bloquear, sino que se bloquea sola la Sirius 32, MS3132, MS3134. Y hay 3 modos de trenes de pulso diferentes, dependiendo si es una Sirius 32, una EDC15C2, una de MCA, que también es la de Megane I. Entonces, hay muchos modos de mandar la señal de desbloqueo, todas las posibles, por eso puede tardar de un día para otro, ¿sí? Y hay que seleccionar cuál es cuál, que viene esto con un manualcito. Como ya es viejo, vamos a seguir adelante. Pero ¿qué pasó? Se reseteó la posición del apunte. Ok. Vayamos entonces. Volví a for. Bien. Habíamos llegado a esto. Bueno, si hablamos de un auto más nuevo, tenemos, por ejemplo, no tan nuevo tampoco, Megane 2. El Megane 2 trae Science 3000, la mayoría, ¿sí? EQ de inyección lastera. Tiene una memoria que se le puede poner un archivo sin INMO que está en la base de datos. Pero hay un problema, estos autos arrancan con tarjeta, ¿sí?
tiene UCH, que es el movilizador, y en clave tiene con el botón de arranque. Y a veces por más que desbloquee la EQ, tocas el botón de arranque y no gira el motor de arranque, porque la UCH no recibió la posición de la tarjeta. ¿Sí? En el tarjetero, en el lector de tarjeta que está en la consola central generalmente. En el tablero, en el medio de la consola. Entonces no te lo desbloquea, entonces no solamente va a haber que hacer eso, aparte tiene una traba también de volante que va a haber que sacarla, emularla o sacarla directamente. Que la traba de volante también puede hacer que los Megan 2 y la CENIC se queden bloqueados por un mal funcionamiento de este cerrojo eléctrico de la columna de dirección. Ese es el nombre que le puso Renault. Y también se desemparejan, o sea, puede perder. Eso se comunica por red CAN con la UCH. Y acá hay una con tres cosas, con la tarjeta, con la ECU de motor y aparte con el cerrojo de la columna. O sea, hay un código de emparejamiento con el cerrojo de la columna. El cerrojo de la columna se retrae, sale el pestillo que hace el trabajo volante. Con que pongas cualquier tarjeta de Renault que esté funcionando, que sea de auto, cuando, por ejemplo, la tarjeta se moría o se le robaba, el traslado del auto era difícil porque no podía girar la dirección. Entonces, se ve que habilitaron la posibilidad de que poniendo en concesión tarjeta de otro auto, puedes traerla. Pero si no es dejado, el código, cerrojo eléctrico y no es correcto, no tampoco nos gira motor, y por más que le pones el motor de arranque, tampoco arranca. Cortario, un segundo, que vamos a empezar a sacar cosas. Hoy estuvo medio raro internet. A ver, ¿qué más sacamos? Este vamos a sacar. Y este vamos a sacar. Ya para dentro de 10, 15 días tengo el otro servicio de internet. Que lo traslado de allá, ¿no? Donde estábamos antes, que no teníamos tanto problema. Pero casi. A una cierta hora se hace intolerable. Bueno, saque internet los celulares a las otras compus. Vamos a ver si mejora. ¿Ahí mejoró un poquito? Sí, igualmente yo creo que voy a tener que agregar una o dos clases. Siempre en los cursos a veces hay temas que por ahí se traban un poco con alguna pregunta o algo que quiero aclarar yo y no alcanza el tiempo para todo el contenido. Entonces le agrego una o dos clases y esas clases no se cobran, no, son parte del curso. El tema es llegar al total del contenido. Las primeras son más lentas porque tenemos que explicar los procedimientos. Ahora cuando arranquemos con Chevrolet ya van a ver que es más rápido, ¿sí? Y más o menos, pasa que a medida que pasa el tiempo se van agregando más computadoras. Si algunas viejas hay que sacarlas y otras que son viejas como las del Fenix 5 hay un montón de autos dando vuelta, entonces no las puedo sacar. Y aparecen nuevos procedimientos, nuevos archivos, entonces se extendió un montón. Pero lo vamos a lograr. El tema es saber que hay programas para usar, podemos probar, tenemos que saber leer memorias, leer microprocesadores, ¿sí? Así que la Sangen 3000, si el cerrojo se desprograma, antes de terminar, el cerrojo de la columna de dirección,
sería creo que lo conocen, pero hoy se me actualizó el sistema operativo de la computadora también. Finder, y vamos a descargas, que yo descargue un documento que muestra lo que es el cerrojo eléctrico de la columna de dirección, supongo. Bien, llegué a la página, a la última página sin resultado. A ver, ¿qué pasó acá? No quiero evaluar ahora. ¿Dónde está cerrojo? Arranqué con tarjeta. Las tarjetas son esas, ¿no? Y el cerrojo, bien, gracias. Vamos al cerrojo del Laguna 2, a ver. Ese es el lector de tarjeta. ¿Sí? Ahí le pones la tarjeta adentro. Y el cerrojo ya va a aparecer. Está aquí. Ven cómo trabaja el sistema inmovilizador, por ejemplo, el Laguna 2, del Megan 2, del Fluence. Fluence no se puede desinmovilizar directamente, hay que ponerle el emulador, este emulador de la gente de Polonia. Este es el cerrojo, el que está marcado como número 4 es el cerrojo, ¿sí? Esta es la UCH para lo que es el Laguna 2, el lector. Entonces hay varias cosas. Y aparte de los mensajes en el tablero de instrumentos no te los vas a sacar. ¿Está? Anomalía en el sistema inmovilizador, pise el embrague del botón de arranque, arranque no permitido. Eso, mensajes no se lo vas a poder sacar. En esta categoría de autos, bueno, tiene mucho multiplexado y hay que estar haciendo adaptaciones. ¿Sí? Esto de sacar el cerrojo y esas cosas, poner un emulador o no ponerle nada, se complica. Entonces, a veces es mejor solucionar el problema del IMO. ¿Sí? Si hay que hacer una tarjeta esta, comprarla vale 7.000, 8.000 pesos. Y si la tarjeta la tiene el dueño, pero se le entró agua y está toda sulfatada oxidada, si se comió un integradito que es el transponder, se cambia ese transponder, un PCF7947, un integrado con patas, pero es un transponder, y se puede hacer como que la tarjeta, restaurarla como si fuera nueva y volverla a programar. Bueno, el cerrojo adentro tiene una memoria 24C02. Si vos la sacás, la lees y la grabás con todos los datos en FF, todos los que se hicieron en FF, creo que el Ecobon existe, está subido. Después les paso el link. Acá tenés una memoria 24C02 que si la ponemos toda en FF, se virginiza. Entonces, cuando vos pongas contacto, si esto fue lo que está evitando que se ponga en marcha, porque vos con el escáner podés saber si la tarjeta está recibiendo un código de la tarjeta de la UCH y si el código es válido. ¿Sí? Si tenés que virginizar la ECU, la Sayen 3000, se puede virginizar con algún programa como el Volta, el Autocheck, el Meusi. Creo que la Sayen 3000 no hay problema con eso. Por ahí ahora se corta de vuelta el audio. Parece que otra vez le entró virus a la parte de Windows. Me tiene loco el Windows este. No puedo saber qué programa lo contagia. Si nosotros vamos a Renault en el MEUS, sí.
Para lo que es la Sallent 3000, tenés autocoding, desinmovilización parcial, que es, no sé si lo están viendo, lo veo acá Cortando, no se ve en el mi video. PC. Voy a poner la lupa a ver si mejora. Video se corta. Todo tildado, ¿no? Sí, está colgado. Es una maravilla esto. Ahí está andando. Ahí lo saqué ahí, voy yo. A ver. Bueno, ahí en la lista que está mostrando ahí, tenemos para virginizar y para desinmovilizar. Están los dos, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, si yo virginizo la EQ, se autocodifica sola. O sea, ya no tendría un problema de que no arranca por un problema de que desincronizó la EQ. ¿Se puede sincronizar el cerrojo? Sí, bueno, sacar el cerrojo o sacarle la memoria del cerrojo es un lío sacarlo. Tiene un solo tornillo de fijación en la columna de dirección y es rosca izquierda. Así que para sacarlo, hagan como si lo están apretando. Y la cabeza del tornillo, que creo que es no sé si es un Torx o un Allen, hembra, ¿no? Vas a tener que tener mucho cuidado porque son de los tornillos que se parten si haces un poquito más de fuerza. Y es acerado, no lo sacas con ninguna mecha. Entonces hay que tener mucho cuidado al intentar sacarlo. Si no se puede hacer puestos, yo he hecho puestos, ¿sí? Se saca una carcasa plástica que tiene y puedes acceder a esa memoria. La pones toda en FF y ya el cerrojo si estaba desemparejado, al quedar todo en FF, cuando pongas contacto, la UCH lee la llave, la antena en perdón, la tarjeta en este caso, lee la tarjeta es correcta, va a leer la EQ, tiene un código, le manda un código de emparejamiento a la EQ, listo, quedó emparejada a la EQ, va a dialogar con el cerrojo eléctrico y se encuentra que es virgen también, entonces le manda una señal de emparejamiento y ya está todo. Tarjeta funciona, quedó emparejado el cerrojo eléctrico y quedó emparejada la EQ. Se escuchó eso, ¿no? Bien, perfecto. Está la Kangoo DCU3R que tiene una memoria 95080 que si vos la sacás y le pones un poco de sol, arranca motores, el gasolero ese arranca. Por supuesto no acelera nada, pero por lo menos yo puedo saber si la parte mecánica del motor está bien. Y que el problema sí viene por el inmovilizador, porque le saco la memoria, le doy arranque y se mantiene en marcha, es un problema de inmovilizador. O la memoria está corrupta o la memoria está corrupta. O hay un problema de comunicación entre la central de inmovilizador y la EQ. La DCU3R también la tenemos aquí. ¿Sí? Acá tenemos 95080, dice desinmovilización parcial. Pero si vos le haces esto y proteges la memoria, ¿sí? Que la protegías con el mismo programador, ya queda IMOV. Igualmente hay archivos IMOV. Para la 5NR lo mismo, ¿sí? La Marelli 8R es la G8 de acá, que vino sin IMO en la Argentina. Sallent 3000 tenemos esa. Bueno, DDSR y DCM1, perdón, 1.2 son computadoras que hablamos el otro día al principio. Y después tenemos la Fenix 3, que es viejísima, que hay que trabajar sobre el micro, se borró un sector. Las MS 31 y 34, de 31, 32 y 31, 34, que hay archivos. La 132, la única manera que lo pude hacer funcionar, por más que diga total acá, yo ya probé de todo, no lo pude hacer andar, tal vez cometí un error, pero la única manera de simbolizar la 132 es con el emulador, aunque sea el chino.
Sirius 35 en la Argentina no hay, ¿sí? Que es inyección directa, que acá no vino todavía en Renault, por lo menos yo no lo vi. Y Sirius 32-34, que hay archivos también. O en la 32.8 válvulas podía desinmovilizar borrando el sector 3FF a 7FF. Perfecto. Bueno, yo no veo más el chat si ustedes están hablando o algo. Está perfecto. Se entrecorta todo. Es Está un problema perfecto. de acá, a ver. Debe haber virus de vuelta en Windows, casi seguro. El chat se quedó muerto directamente. Y quisiera hacer todo esto que figura acá. Voy a salir y vuelvo a entrar. Denme un minuto. Lo que voy a hacer... ¿Ahí me escuchan? Lo que voy a hacer es dejar el... A ver. Sí, Bien. Perfecto. Se entrecorta todo. No sé qué está pasando, ¿no? Estoy ya cansado. Se nos está inmovilizando todo. Bueno, si ustedes me escuchan, yo sigo. Bueno, Chevrolet. Chevrolet hay varias computadoras que se pueden desinmovilizar sin problema. Estas que muestra ahí son algunas. La del Blue, que es la primera, la del Corsa 8 válvulas 1.6 viejito, que no solamente vino en Corsa, eso también vino en alguna Blazer 2.2, ¿sí? Lo van a encontrar en Daewoo, Cielo, por ejemplo, motores 1.6, 8 válvulas. La que está al lado, que es la Motronic M154, hay Astra y Vectra, también viejita, y alguna Blazer o Chevrolet C10 vieja también venían con esa, también se puede desinmovilizar. La que dice Multicache 64 más 64 es la del Corsa, Meriva, Suzuki Fan, Celta. En esos vehículos, en el Classic, esa se puede desinmovilizar. Ahora vamos a los procedimientos. La Delco con conector rojo y blanco es de autos viejísimos, Corsa 1.6, 16 válvulas. Estaba el Tigra también y algún Daewoo también con esto. La que está abajo en el medio es una computadora híbrida. Híbrida significa que tiene dos tecnologías en cuanto a montaje de componentes. Componentes que se sueldan a la placa cerámica con pistas e islas de plata y oro. Y componentes que no tienen encapsulado. Jonathan pregunta si en el cosa claro que si una vez que se le hace MOS hay que puentear la antena para que me lea el escáner. Correcto, ahí vamos a llegar. Exacto. Algunas de estas híbridas se pueden desinmovilizar, como por ejemplo la LAB o la MR140. Hay un artículo para la memoria interna, ¿sí? Que se puede desinmovilizar. La Multec H32 más 32 era el Suzuki Fan, la Meriva 1.8 y el Corsa 1.8, incluso con caja robotizada, con la EasyTronic, la semiautomática sería. Bueno, esas son algunas. Entonces arranquemos con la más viejita. Motronic 154, vos le abrís la máquina, te encontrás del lado de atrás de la placa una memoria, un componente de 8 patitas, que normalmente no dice 24C02, sino dice 58258, 58253, ¿sí? Tiene una máscara. Que hay unas listas de máscaras. A ver, a ver. Si me deja meterme ahí, pero sería un espectáculo, pero no. Vamos a tener que entrar por otro lado. En la información que yo les compartí, si entramos al Google Drive,
A ver si máscaras, pongo máscaras. ¿Qué pasa? Lista de máscaras Motorola Micros y Memos Bosch, Motorola MXX. Donde, aquí está el link si quieren. De acuerdo a lo que dice arriba, ¿qué microprocesadores? Estos son para los Motorola, pero memorias, a ver. Solo los micros, ¿dónde están las memorias acá? Ah, están, perdón, no los había visto. Estos son microprocesadores y estas son EPROM, ¿sí? Por ejemplo, B58, 253 es una 24C02. Estos son los nombres que van a figurar arriba y ahí te muestra el nombre cuál es. Vamos a compartir esto. Vamos a descargarlo para compartirlo en el WhatsApp. Bueno, lo compartimos por ahí directamente. Entramos por aquí. Vamos aquí. Esto se abre con el Excel del Word. Ahí está el famoso Fenix 5. Bueno, ahí tienen el listadito. Ese es uno de los listados. Hay más listados. Ah, bien. Tiene una funcionalidad antes que podía pasar de un lado a otro, pero ahora ya no la tengo. Muy bien, cambió. Así que volvemos acá y otra vez aparecemos acá y no sé por qué. Si estábamos en otro lado. Aquí. Y el procedimiento es desoldar, ponerle un archivo, ¿sí? Todo el caminito de siempre. Desoldar, poner en el adaptador, poner en el programador, pasarle el archivo grabado, que es el GM Vectra 24C02 Motronic 254, es 1.5.4 en realidad, designo ok.bin. Le pongo ese archivo y, ¿sí? Que es un archivito de muy pocos datos, es así. Y tengo que cortar el cable del inmovilizador, que es el pin número 9 de la ECU. Normalmente se corta de este lado de la placa los pines de acá entre el conector y la placa. Así que en estas tenés, después de hacer el proceso, cortar el pin número 9. Cuando la computadora es híbrida, ¿sí? Acá en el apunte no hay datos, pero esa, por ejemplo, es una 155 de un Astra. Y alguna Meriva también lo trajo. No hay nada físico que soldar ni nada. Son computadoras que no tienen componentes encapsulados, ni siquiera el microprocesador encapsulado. A ver. Hay varios tipos, pero son todas medias compatibles. Y hay un archivo dando vuelta para ponerle estas ECUs. Sí, una dice ST2, otra F1, otra N6, N6. Sería la más común. H. Estas híbridas, que si la das vuelta, estas tienen todas tapas, están todas cerraditas. Hay que tener mucho cuidado porque viene así, con un gel, ¿está? Que no hay que tocarlo. Esto está quemado un driver de encendido. Los hilitos son de plata, están soldados con un punto de plata alta temperatura. O sea, de acá no vamos a tocar nada. No hay que abrirlas, porque una vez que se abren, después quedan así y ya no sirven más. ¿Está? El gel se puede sacar con thinner, pero no sirve de nada. O sea, con que pase un cepillito, ya los hilitos de plata se me doblaron, está todo en corto. Cuando querés enderezar, es posible que se te desuelde, se te corte. Y a los pines estos que están con una capa de oro, el estaño por ahí los llega a agarrar.
si le cambias el hilito de plata y le pones un hilito de cobre. Pero la placa cerámica con pistas de plata no lo vas a poder hacer, así que ni las abran estas máquinas. Esto se trabaja con algún programador, como es, por ejemplo, el cable P2000, el MPPS 13. No sé cuánto, 13.2, ¿sí? O más viejos, creo que con el KES también entras y puedes leer la información interna de la memoria. Y se le carga un archivo, también por el mismo procedimiento. O sea, se trabaja ya con un programador por conexión por OBD2. O sea, vos acá le vas a dar a la EQ masa, le vas a dar alimentación como indique tu programador y en la línea acá de diagnóstico. Y por ahí va a sacar el programa y le va a cargar uno desbloqueado. El tema es que si en algún momento de la programación, que a veces dura hasta media hora, se te corta la comunicación, la EQ ya no sirve más. Porque acordate que vos estás comunicándote para leer una memoria interna por un programa de diagnóstico que está en esa memoria interna. El tema es que cuando vos pones contacto, el programa se pasa a la RAM de la EQ. Entonces el micro está en su programa en una memoria que se va a borrar si desaparece la alimentación. Entonces yo puedo sacarle la información, ponerle la otra, pero cuando estoy escribiendo la memoria por la línea acá de diagnóstico, si se me interrumpe porque se toqué sin querer el cable USB del programador o se me puso el protector de pantalla en la PC que estaba programando, ¿sí? O se me hizo un falso contacto momentáneo, estas EQs tiradas a las basuras. Entonces son bastante complicadas, ya son viejitas, ¿sí? Es más fácil solucionar el tema del INMO que hacer esto de desinmovilizarlas, ¿sí? Se pueden virginizar incluso en el auto. Yo no sé si se puede levantar el pin code fácil de esta por OBD2. Habría que ver dónde está en la memoria. Si esto se levanta el pin code, se levanta de la cajita de limos, que es la antena. Y con un escáner en todo lo que es Chevrolet, vos podés virginizar. Virginizar no va a permitir el arranque de motor. Pero podés virginizar las EQs. El DEC SuperScan lo hace. El raster en unidades de control de motor también lo hace. Cuando entras al INMO te da la posibilidad de virginizar la central de INMO, virginizar la EQ de motor. Cuando le pones OK te pide el PIN code del auto. Le pones el PIN code del auto, porque la EQ es del auto, y te la permite virginizar para que la saques de ese auto y la puedas poner en otro. Y hacer el procedimiento de adaptación de la EQ, que sería entrar a la parte de INMO, emparejar EQ de motor con INMO, ¿sí? O te dice programación de unidades de control. ¿Qué es lo que cambiaste? La EQ. Listo. PIN code del auto, tal número. ¿Sí? Le pones el número, ok, ya está emparejado. No hace falta programar llaves, nada, porque esos son los códigos de la llave están almacenados en la central de INMO. Pero si tengo que cambiar una compu de estas, ¿sí? La MR140 tiene una memoria física. Yo las abro. O sea, si bien es híbrida, la memoria 95020, 95040 es física, entonces la puedo desoldar. Lo que pasa es que también está soldada con plata, hay que darle mucha temperatura, hay que tener mucho cuidado. Hay un procedimiento que yo hago en la CMR140, que es que, suponete que fuera esta la memoria, esto es como se dice, un diodo, pero supongo que fuera la memoria con las patitas. La misma herramienta que hemos utilizado para sacarle la silicona a la Fenix 5, ¿sí? Yo le puedo cortar las patitas una por uno, despacito, que quede media pata en la memoria y media pata soldada ahí. La memoria después para leerla le soldaré unos cablecitos para poder leerla y ponerla en un zócalo de esos que la memoria se suelda para sacarle la información y comprar otra, una 95020-040 y grabarle el archivo IMOV. Entonces cuando pongo la memoria nueva que tiene las patitas bien, las puedo soldar sobre el pedacito de pata que yo dejé. Porque si le arranco la pata completamente, es muy difícil de que el estaño suelde en la plata, porque estas placas son cerámicas. Esto es una cerámica.
¿Está? Y las pistas y las islas y todo lo demás, o son de oro, como es en este caso, ¿está? O son de plata, como es en el caso de la Veo. La Veo, en realidad, esa computadora MR140 es de coreana, es de Daewoo. Entonces, la MR140, es más, hay algunos MR140 que le sacas la memoria y la auto arranca. Y si no hay un archivo, pones el archivo ese y listo, sacas la cajita, la antena y ya está. Y sí, el tema es el siguiente. Cuando vos, por ejemplo, te traen una computadora usada, ¿no? Entonces, toma, esta no anda más. Vamos a poner que esta no anda más. Y esta te la traen de reemplazo. Tiene otra numeración, no importa. Tiene programas diferentes, pero es lo mismo, más o menos. A lo sumo va a salir un código de falla, de error de un electroventilador de la tercera velocidad, porque no la tiene, o ese tipo de cosas, pero generalmente son casi compatibles. Si tiene que conseguir, te tendría que conseguir una exactamente igual. Si yo OV2 puedo leer, tomar toda la información y pasarla a escribir por un programador como el CATAG, lo puedo hacer así. Y si no, estas computadoras, hay un programador que es el CarPro. Estuvimos hablando del CarPro. Bueno, el CarPro es un programador que es algo parecido a Lupa, que no te permite generar scripts. Ya también es una herramienta viejita. Viene con todo un conjunto de cables, adaptadores para trabajar con diferentes sistemas, ¿no? Acá le puse una caja con todos los adaptadores. Y el CarPro es esto. Tiene una conexión para OV2 y en estos sistemas híbridos yo puedo leerle el pin code por OBD2 sin desarmar nada. La MR140 creo que no, pero en las otras 155, también estas otras que estuvimos hablando antes también. A ver. Wait a minute. Que hay demasiadas cosas abiertas también en esta máquina. Hoy se actualizó sola. Desde ayer que estaba actualizando. Y vamos a ver. Puse un disco rígido para sacar un documento y me dijo que no lo extraiga porque estaba haciendo un backup del contenido de la PC sin avisarme. Así que lo tuve que dejar puesto. Ya está, ya saqué el disco rígido. Vamos a conectar el CarPro. Y vamos a abrir. Ahora ya lo muestro, ¿eh? De vuelta Windows. Tenemos que habrá quien no se porte mal. Vamos a sacar la lupa que nos va a volver loco. Esto se quedó recontra congeladito ahí. Ahí está. Perfecto. Sacamos acá. Venimos a la lupa y se la sacamos también. Ahí está. Después se lo volvemos a habilitar si no se llega a ver. Acá que tenemos el CarPro. ¿Dónde estás, CarPro querido? Siempre te pongo un icono y nunca te encuentro. Y eso que estuve haciendo limpieza. No me importa porque yo voy a ir acá a Itza y voy a buscar el CarPro y ahí lo voy a abrir. Lo tiene que estar conectado para mostrar a dónde vamos con el programa. Un minuto. Bueno, ahí tenemos. Está conectado, no dice no touched, o sea, no me va a dejar trabajar, así que voy a tener que ir a dispositivos. Dale. Ahora sí.
I agree. Estoy de acuerdo, no sé qué decía, pero yo estoy de acuerdo igual. Y acá, en un lugar de la lista, se ve muy chiquito para ustedes, ¿no? Vamos otra vez con la lupa. Aquí, a la izquierda, tengo un menú para resetear la condición de impacto en los airbags, levantar los códigos de los estéreos, bajar kilometraje de los tableros. Esto también creo que es para tableros de motos. Bueno, máquinas industriales, bla, 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 bla. Tiene que ver con el kilometraje, me parece. IMMO, transponder, EPROM. En EPROM y microprocesadores muy parecido al UPA. Y hay una parte que dice EQ. Y en EQ tenemos Fiat, que yo no tengo nada de Fiat, dice todo no disponible. Y Opelka Line. Y ahí me aparecen las computadoras. Estas HSFI son como las Multec H64, Multec H32. La Delco 1.7 del Corsa y Meriva Diesel, que también es híbrida. Esto es para todas las computadoras híbridas. En Argentina tenemos la primera, la segunda, la tercera, la quinta. Por lo menos esas. No, perdón, la quinta no. ME con mariposa motorizada y acá los que vinieron acá son sin mariposa motorizada. Entonces, por ejemplo, una de estas que estaba mostrando acá, las que están acá, es una 155. Si yo hago doble clic y espero, aquí me va a aparecer funciones. Leer toda la información de la memoria, cambiar el número de chasis o resetear la EQ. O sea, automáticamente me lo permite resetear. Me va el BIN del vehículo, el PIN code y el dato de sincronismo por si quiero clonar solamente ese dato. Entonces me permite resetear a virgen la EQ porque levanta el PIN code y con el PIN code hace el procedimiento. Y si no lo hace, no resetea la EQ, con el PIN code y el escáner voy a poder resetear a virgen una EQ sabiendo el PIN code de la EQ. Si vamos a una Delco 1.7 Diesel, lee toda la información, cambia el número de BIN, resetea la EQ virgen, tiene los datos 16 bytes del dato de sincronismo, levanta el PIN code, ¿sí? Te da el número BIN también, que se lo puedes cambiar. Y a veces quedan bloqueadas, que no te permite programar llaves ni nada porque te hace esperar un lapso de tiempo. Y a veces cuando quieren programar llaves y ponen un PIN code que no es el del auto, y prueban una vez, no pasa nada, prueban dos veces, no pasa nada, prueban tres veces y te penaliza por 10 minutos. Si volvés a intentar, te penaliza por 20 más. Si volvés a intentar, te penaliza por 40 y he tenido unidades de control de inmovilizador bloqueadas por más de 72 horas. Se ve que insistieron, porque se va haciendo siempre el doble. O sea, 40 minutos, 80, 160, 320, 640, 1280 y así sucesivamente minutos. Entonces, en algunos casos te permite resetear también ese tiempo de espera de seguridad. Esto es lo que permite. O sea, vos puedes leer, incluso puedes leer yendo como algo parecido a lo que tenemos en el UPA y te va a dar datos, ¿sí? Eso lo puedes guardar, ¿sí? Lo puedes abrir otro, cargárselo, o sea, eso sería clonar. El CAPRO ya es viejito, cosas más nuevas. Una de las cosas más es el iPro. Yo todavía lo estoy investigando. El iPro no tiene mucho para desinmovilizar, está todo mezclado en el iPro. iPro. Mucho de kilometraje, ¿sí? Esto es tablero, dashboard. Dashboard, DPF off, EQ. A ver, en EQ tenemos EQ reset para Renault, dice, todo, resetear todas las por CAN. No lo he probado. Ese software, ¿con qué programador lo usás?
No se escuchó, no te puedo escuchar, lamentablemente sale todo tan cortado. El iPro, ¿con qué programador lo usás? Nada, no puedo escuchar nada, disculpa. Si querés anotármelo ahí, porque ustedes escuchan y yo no sé por qué está pasando con la plataforma ahora. Se entrecortaba todo lo que estaba hablando. El iPro es con el iPro. Tenés que comprar el iPro. No hay otra. El CalPro viene con el CalPro. El iPro con el CalPro. El Lupa con el programa de Lupa. Yo ahí lo abrí, pero no tengo posibilidad de hacer nada. ¿Está? No hay para mucho para hacer IMOV. Y está todo medio mezclado también. Levantar pin code de Smart Track, creo que es esto, Hyundai. Sacar pin codes, cambiar de millas a kilometraje, llaves, IMO off. Para Audi, solamente de 6 y 6. La M7132 IMO off para memorias con 256 KB, 32 KB, 64, 32, 512. Memorias Melco, que son Kefico es Hyundai también, Mitsubishi. Sirius Imov, Sanyong, con MS100, perdón, Sanyong con EQ con memoria 25320. Esto es para hacer Imov. Y después la MS41, que es una computadora vieja de BMW, será un 318, será, no me acuerdo qué, 320. Inmo Reset para Toyota Smart, ¿sí? Que no sé qué trayecto es, que es para llave, debe ser para llave inteligente y resetear el ID de la EQ y para hacer programación de llaves una vez que está reseteada la EQ. Opel, y ahí aparece Body, que es la Body Control Module, y CM creo que es el CM, creo que es el tablero, Dash tablero, perdón, y EQ. Voy a EQ y está un sistema que acá no vino, MDJD 603. Yo de acá no puedo pasar porque no, o sea, llego acá y lo único que se hace es se carga el archivo con el programador, abrís, apretás el botón que dice patch y te lo va a guardar en donde vos quieras. ¿Sí? Te va a modificar los datos. Bien. Entonces el iPro se vende, está disponible en internet. A ver, déjame ver. Vamos a ir a Mercado Libre. iPro, todo junto. ¿Qué aparecerá? ¿No? Adaptador FEM con una edición compatible con iPro. Bien. No hay más iPro. Por lo menos en Mercado Libre cada vez hay menos cosas, ¿eh? Bueno, tenés un Bush y Figuare Britannia. Libros, ¿qué son estos? Discos. Programador iPro. No, parece cualquier cosa. Vamos a poner de mayor precio a menor precio. Y solamente es el X Pro. El iPro no está. No está más. Son cosas que aparecen y desaparecen. Ahora como está difícil traer de afuera, sí, muchos de los que estaban importando ya no importan más. Piensa que yo lo había comprado por $35 esto. Ahí está el CAD Pro con el pack Brasil en 20.000 pesos. Yo no tengo el pack Brasil. 16.
13. Ese debe ser sin el pack Brasil. No hay. Por ejemplo, el programador MPPS es un programador que te permitiría las híbridas estas, poder leerlas por OV2, como el Katagel que es, pero es más barato. No mucho más barato. No hay. Hay adaptadores. La Aleta 1260 también es un cable viejísimo ya, pero te permite esas híbridas. Lo que pasa es que no tiene backup, o sea, se interrumpe y se murió la comunicación cuando estás leyendo una máquina de esas, ¿no? Así que híbridas se puede con el CAPRO, porque vos la tirás en el auto, la compu, y tiene un pincode de otro auto. Ya estamos terminando. Entonces no te va a dejar, porque te va a pedir el pincode para virginizar y no coincide el pincode de la central de IMO del auto con la EQ. Pero si vos entrás con el CarPro, te permite virginizarla, después la pones en el auto y la programás con un escáner con el pincode del auto. Y si no las clonás, lees una y se le pasan los datos a la otra y ya está. Que lo puedes hacer con el CarPro, lo puedes hacer con el MPPS, con el KWP2000, con el CATAG y otros programadores. Pero con mucho cuidado de no patear el cable, de sacar el protector de pantalla, usar la notebook con batería, ¿sí? Y con fuente, porque una vez que se interrumpe la comunicación por algo, caída de tensión, hay que hacerlo con un cargador de batería o con una tensión estable, ¿sí? Si lo hace sobre el auto, hay que poner un booster, ¿sí? Un cargador que no mete interferencia. Y bueno, y la clase que viene, que es el jueves, ¿no? Ya vamos a ver las diferentes formas de trabajar con la Delco Blue, con la Multeca H32, con la Multeca H34, con la MR140, ya lo hablamos, y vamos a incorporar la 796 de Chevrolet Astra, 799, que ahí hice un inventito y funcionó. Así que continuamos entonces la clase que viene. Preguntas. ¿Vamos bien? Si estás preguntando por este vehículo en el conector del inmovilizador, que es un conector plano chiquito de 9 pines, puentea el 7 y el 8. A ver si tenemos algo acá. El pin número 7 del IMO con el 6, perdón. No es el 7 el 8, 6 y 7. Ahí no decía nada, me acordé ahora de memoria. Esto es otra cosa, esto ya es Peugeot. Bueno, perfecto, entonces, señores, buen miércoles mañana. Me voy a dar la clase 7 y 8 y la vuelvo a ver, sí. Voy a dar la clase de reparación de vehículos. Les mando un abrazo grande y si hay preguntas, por favor, participen, ¿sí?